Así que ahora sí, nos presentamos nuevamente. Somos Agustín y Manuel de Finanfit, nuestra consultora en finanzas personales. El día de hoy vamos a desarrollar las temáticas que desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, son las más importantes, son claves para la gestión del dinero, enfocado a profesionales, digamos, a personas que quizás sí o quizás no les enseñaron esta temática en las escuelas, en las universidades, y quizás sí son, lo que nos suele pasar con los profesionales es que, digamos, saben mucho de una temática, pero quizás de finanzas personales hay ciertas herramientas que nadie se las enseña, así que esperamos que les sea muy útil esta presentación, que va a durar aproximadamente una hora. Yo ahora les compartimos pantalla, así arrancamos. Cualquier cosita, cualquier duda o consulta que tengan, nos pueden ir en Excelente. el chat o pueden, si quieren abrir el micrófono y hacer algún comentario y demás, es más que bienvenido. Así que Excelente, muchísimas gracias. Gracias por conectarse. Bienvenidos a todos, bienvenidas a los últimos que se están sumando, Miriam, Ernestina. Cualquier duda, cualquier consulta nos escriben al chat o abren micrófono. Y aquí Manu solamente explicó de lo que vamos a hablar y estamos comenzando. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias. Bueno, cuál es nuestro índice? ¿Cuál va a ser? Perdón mi voz, pero acá nosotros en este momento yo vivo en Posadas Misiones, Argentina. Hubo mucho cambio de clima esta última semana, así que, bueno, me agarró, me tocó, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para que me entiendan estos humildes temas que fuimos armando con Agustín a lo largo de los años. Y en esta presentación vamos a, digamos, ir explicando los que desde nuestro punto de vista son los más importantes. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver, en primer lugar, una introducción muy cortita, cuál es nuestra historia, por qué hacemos estos webinars para profesionales, de qué se trata este mundo de las finanzas personales, una breve introducción general como para que nos pongamos un poco de acuerdo en toda esta metodología y en esta temática. Y ahí sí vamos a pasar a lo que es la metodología de los 5 cuadrantes. Es cuál va a ser la metodología que vamos a explicar hoy, ¿no? Por si ustedes desean manejar y ordenar su economía personal, más puntualmente sus finanzas personales. También con tips de aplicación práctica, de manera tal que van a poder en cada cuadrante ir ejecutando, digamos, las mejorías que ustedes deseen una vez terminado el webinar. Y por último, vamos a hablar de 2 temas muy cortitos, conclusiones finales y un tip final para cerrar esta presentación. Así que si les parece, vamos arrancando. Arranquemos entonces con la introducción. Un poco contarles brevemente en 60 segundos nuestra historia. Nosotros con Agustín nos conocimos ya hace más de 15 años en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, acá en Argentina. En dicha universidad nos graduamos un par de años después y fuimos profesores adjuntos de la materia Teoría y Técnica Impositiva, Impuestos 1, más conocida como Impuestos 1, y también dimos clases en otros lugares, en algunos lugares de barrios carenciados en Argentina y demás, y dijimos, tenemos que hacer algo para, digamos, este conocimiento que tenemos, poder transmitirlo a la sociedad, y ahí fue que creamos Finanfit, que es justamente una consultora, que lo que hacemos básicamente es dar clases y asesorías personalizadas a distintas personas, ¿no? La creamos con el objetivo de ayudar a las personas en esta temática. Para terminar, creamos un libro, lanzamos nuestro primer libro en el año 2017. Luego, desde el 2014 que fundamos Finanfit, ya hemos dado más de 115 seminarios y más de 700 asesorías personalizadas. Y finalmente, lo que nosotros llamamos o definimos como nuestro gran hito también es haber realizado o creado el curso de finanzas personales e inversiones para el broker número 1 de la Argentina, este intermediario de inversiones que desde nuestro punto de vista es el número 1 de la Argentina, que se llama Portfolio Personal Inversiones. Así que un poco este es el resumen de quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos.
Además, bueno, tenemos un programa de expansión en finanzas personales para profesionales que dura 6 meses. Después les vamos a pasar el enlace de testimonios y el archivo para quien, una vez finalizado este webinar, desee contactarnos y seguir con un acompañamiento más personalizado. Así que después le contaremos a los interesados en este programa en mayor detalle. Ahora sí, ¿por qué profesionales? A lo largo de los años lo que nos dimos cuenta es que las personas, muchísimos profesionales, digamos, pasan todo un recorrido de vida en el cual van a la escuela, luego a la universidad para adquirir herramientas de trabajo, para ganar dinero. La gran mayoría de nuestros clientes son profesionales y digamos, les va muy bien en sus profesiones, son realmente personas que ya tienen mucho recorrido, mucho trayecto y demás, y todos nos dicen lo mismo, dicen, yo, digamos, me estoy esforzando toda la vida para alcanzar ciertos sueños, para ser libres, para tener salud y demás, y muchas veces pasa de que estos fines, estas finalidades no se cumplen. Entonces, nosotros con Agustín decimos que ahí es donde aparecen las finanzas personales, que la educación financiera es la que permite, es el puente que une, digamos, el esfuerzo de nuestro trabajo, que es el dinero que obtenemos, fruto del esfuerzo que hacemos para cada día de nuestro trabajo, y estos sueños y libertad y salud. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando tenemos problemas de dinero? ¿Qué es lo que usualmente sucede? Primero, vamos un pasito más atrás. ¿Qué hacemos cuando tenemos problemas de salud? En general, lo que generalmente nos responden es, lo consulto en Google, ¿no? Primero me duele algo y consulto en Google y ahí la respuesta es terrible y ahí lo que hago es finalmente llamar a un médico, acudir a un médico, ¿no? Luego, si una persona quiere comprarse una casa, remodelarla, decorarla, ¿con quién, digamos, cuál es el profesional que se encarga de esa materia? Un arquitecto, ¿no? O un ingeniero civil, una decoradora de interiores, etc. Ahora, ¿qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa cuando tenemos problemas de dinero? ¿A quién vamos a preguntarle, a consultarle? ¿Quién nos enseña esta materia? ¿Cuál es la temática que nos resuelve estos problemas? Acá lo que siempre nos dicen es, mirá, lo que generalmente hago es preguntarle a mi hermano, a mis padres, a mis hijos, a mis amigos, voy al banco, a veces nos dicen, y este es como el primer mensaje así introductorio que les queremos dejar, es que para, digamos, todo lo que soluciona, todo lo que trata sobre el dinero, digamos, es el área que se llama finanzas personales. Entonces, cuando uno quiere aprender de este tema o resolver alguna situación que tenga, justamente hay una temática desarrollada ampliamente que mucha gente no conoce, mucha gente no sabe, dice, sí, mi economía personal y no sabe las diferencias y demás. Entonces, esta es la primera idea que queremos dejar en claro. Decimos, cuando queremos resolver cualquier tema con nuestro dinero, si es un buen momento para viajar o no, si es un buen momento para cambiar el coche, para comprar una casa, para adquirir o no una deuda, etcétera, ¿no? Existe esta temática para ayudarnos a tomar buenas decisiones. Pero, ¿qué son las finanzas personales? A las finanzas las vamos a definir brevemente como un conjunto de técnicas o hábitos que nos enseñen cómo relacionarnos con el dinero. Es decir, todas aquellas técnicas y hábitos que nosotros tenemos cada día, ¿no? Porque no solamente se trata de una cuestión netamente de dinero, sino también por qué tomamos ciertas decisiones, por qué consumimos, por qué nos cuesta tanto ahorrar a veces, ¿no? Entonces, de esto se trata las finanzas personales. Estado de salud financiera. ¿Qué suele suceder con las finanzas? Así como sucede con nuestro estado de salud, si por ejemplo nosotros queremos estar en forma y empezamos a ir a un gimnasio, obviamente no vamos a conseguir resultados de un momento a otro, de un día para otro. Es un proceso, lleva tiempo, esfuerzo, disciplina. En finanzas personales pasa exactamente lo mismo. Es un proceso, lleva tiempo, y nosotros hoy les vamos a contar cuál es esta metodología, este proceso, para que puedan mejorar todas las áreas, todos los aspectos que comprenden, ¿no?, el manejo del dinero. Todo parece imposible hasta que se hace. Esto afirmaba Nelson Mandela, ¿no? A nosotros nos gusta mucho esta frase, porque
Y porque muchas veces cuando en este momento que vamos a hablar de finanzas, de cuáles son los cuadrantes y cierta terminología que al principio puede sonar medio difícil, la verdad es que siempre parece imposible hasta que se hace, hasta que finalmente lo aprendo y lo ejecuto y tengo buenos resultados y les aseguramos que esto es así. O sea, no hay una persona que nosotros a lo largo de estos 8 años de experiencia de Finanfit no nos haya dicho una vez que se puso a trabajar que tuvo mejorías. La verdad es esa, es cada uno que se pone con sus finanzas parece imposible hasta que se hace. Entonces lo que les pedimos es que crean que es posible para arrancar, decir, esta administración de mi dinero lo voy a poder aprender y voy a poder llevar a buen puerto mi economía personal. ¿Tá? Así que, habiendo dicho esto, muchas gracias por estar nuevamente acá, bienvenidos, y ahora sí, arranquemos con el cash flow. Entonces, vamos con el cash flow. ¿Qué es un poquito el cash flow y la estructura general? Ahí, no sé, Aus, si vos querés comentarle. Sí, exacto. Como decía Manu, las finanzas personales nos ayudan a entender cómo relacionarnos con nuestro dinero y cómo manejar nuestro dinero, ¿no? Para eso este webinar, para poder dedicar estos minutos a cómo poder hacer para manejar mejor nuestro dinero, cómo organizarlo, cómo hacer que rinda más, cómo entender dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que ir, tanto para nuestras finanzas personales como para las de nuestro negocio. Lo que nosotros utilizamos con Manuel en Finanfit desde hace mucho tiempo, a partir del año 2014 que comenzamos con nuestra práctica profesional especializada en finanzas personales, es este método denominado cash flow, que quizás alguno lo vio en bibliografía de finanzas personales, es digamos, bibliografía básica del tema, que es un método que, como bien dice la palabra en inglés, cash es dinero y flow es flujo, ¿sí? Que lo que intenta es ayudarnos a entender cuál es la situación completa de nuestras finanzas personales, tanto de cuáles son nuestros ingresos, nuestros gastos mensuales, y adicionalmente los 3 recuadros debajo que van a ver que tienen que ver con el activo y pasivo, eso tiene que ver con nuestro patrimonio, que es lo que a veces no se ve, no nos educan sobre, no tenemos información sobre esa parte patrimonial, y por último nosotros agregamos un cuadro más que se llama de gastos futuros, que tiene que ver con la planificación de nuestras finanzas. Entonces el cash flow va a ser básicamente una herramienta que nos va a permitir de manera fácil, sencilla y muy práctica y muy didáctica entender cuáles son nuestras finanzas personales en completo a nivel integral y nos va a permitir administrar las mismas con un seguimiento mensual de manera fácil y va a servir para lo que nosotros vemos en la práctica profesional de muchísimos casos, y no solo de Argentina, sino de varios países en Latinoamérica, es que esta herramienta nos permite entender rápidamente la situación de una persona, de un profesional, y sirve para cualquier edad, cualquier etapa de la vida, cualquier estructura familiar. Es algo que se puede utilizar común a cualquier área, ¿no? Entonces, nosotros le llamamos como un método, una metodología de los 5 cuadrantes, y que ahora vamos a desarrollar para que ustedes puedan conocerlo, para el que no lo conoce, y puedan obviamente aplicarlo, ¿no? Básicamente el cash flow va a estar formado por, en principio, un estado de resultados, que va a ser lo que todos básicamente siempre conocemos, nuestros ingresos mensuales y nuestros gastos mensuales, y se llama de resultados porque tiene 2 posibles resultados, ¿no? Si nuestros ingresos son mayores a nuestros gastos, tendremos una ganancia en el mes, un resultado ganancia, y si nuestros gastos son mayores a nuestros ingresos, tendremos un déficit o una pérdida mensual, o un resultado pérdida en nuestras finanzas, ¿no? Esto a nivel mensual, todos los meses, nuestros ingresos y nuestros gastos. El estado de resultados, como ejemplos, va a tener como ingresos nuestro sueldo, salario, dividendos de resultados de ganancias de algunas inversiones que podemos hacer, rentas cuando rentamos o alquilamos alguna propiedad, intereses también como beneficios de ganancias de algún negocio, y gastos, los gastos que comúnmente conocemos de comida, esparcimiento, impuestos y servicios, transporte y demás, ¿no? De nuestra familia, gastos de estructura, gastos recurrentes. Entonces ahí va a estar conformado nuestro estado de resultados como un primer punto, ¿no? Muy básico. Y luego, aquí es la parte que para nosotros es la más importante, en la que tenemos que aprender y focalizarnos, que es la parte patrimonial, que es la parte del balance o estado de situación patrimonial. Esto tiene que ver con nuestro patrimonio y va a estar conformado por 2 cuadros.
por el activo y por el pasivo. Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno. Aquí hacemos una salvedad o un, digamos, un paréntesis porque como todos somos profesionales, algunos de área de ciencias económicas o algunos de su educación formal básica, recordarán que en contabilidad, digamos, un activo para todos, para nosotros eran nuestros bienes o nuestros derechos, ¿no? Todo lo que tenemos o tenemos a cobrar, y nuestros pasivos eran nuestras deudas, ¿no? Esto en la contabilidad, pero en finanzas personales hay una diferencia básica que es que esto es distinto a la contabilidad tradicional. En finanzas personales, un activo va a ser todo lo que nos genere ingresos de flujo de caja mensual, todo lo que nos genere un flujo positivo de ingresos a nuestro bolsillo, o a nuestras finanzas, y un pasivo va a ser todo lo que nos genere egresos, ¿sí? Todo lo que nos saque dinero de nuestro bolsillo. Esto es un concepto fundamental porque tiene que ver con cómo manejamos nuestro dinero, ¿no? Un activo pone dinero en nuestro bolsillo y un pasivo lo saca, básicamente. Un activo nos genera ingresos y un pasivo nos genera gastos. Este es un concepto básico que todos debemos entender para empezar a entender cómo manejar mejor nuestro dinero. ¿Esa es Luna? Ejemplos de activos van a ser, por ejemplo, una inversión en un plazo fijo, que en los distintos mercados se llamarán distintos, pero básicamente es poner nuestro capital a invertir y que nos genere una entrada de dinero mensual. Un remiso, un auto puesto en la calle, un Uber a trabajar, por ejemplo, que nos genere ingresos. Un departamento que rentamos, que nos genera alquileres como ganancia. Una cochera, digamos, o un estacionamiento que también rentamos y que nos genere también ingresos, o acciones de empresas como negocios, ¿no? Estos son todos ejemplos de activos, que son herramientas que nos generan ingresos de dinero todos los meses. Y ejemplos de pasivos pueden ser préstamos que pedimos como deudas, las tarjetas de crédito que son tan difíciles de utilizar para las finanzas porque también nos generan pasivos, ¿sí? Nos generan todo el tiempo cuotas, ¿sí? Parcelas, gastos todos los meses. Y aquí una diferencia básica también para finanzas personales que tiene que ver con nuestro auto personal o nuestra casa personal, que ahí las finanzas personales lo consideran o lo consideramos como un pasivo. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea mi auto, cuanto más nuevo sea, cuanto más grande sea, más lujoso, o mi casa igualmente, de igual manera, más gastos nos va a generar. Entonces, lo que nos interesa a nivel de finanzas personales es entender cuánto nos ingresa por mes de dinero y cuánto nos sale por mes, y qué es lo que nos genera ingresos y qué es lo que nos genera gastos, ¿sí? Si tenemos un pasivo más grande vamos a tener más gastos, y si tenemos un activo más grande vamos a tener más ingresos, ¿sí? Es como decía Manu, tiene que ver con la salud financiera. Entonces ahí ya tenemos una diferencia fundamental y básica, un concepto básico de finanzas personales. Ahí te agrego una cosita, perdona vos, que muchas veces lo que nos suele suceder es que vienen los profesionales y digamos, el flujo, digamos, el cash flow mensual que tienen es, digamos, las tarjetas de crédito y gastos para comprar cosas para la casa o un viaje o un auto, un coche. Y digamos, están todo el tiempo creyendo que mientras el coche es más caro, la casa es más grande, su patrimonio aumenta. Pero en realidad, este es un concepto muy importante entenderlo desde el punto de vista de las finanzas, porque mucha gente nos dice que para las personas que nunca lo escucharon es súper revelador, porque dicen, pará, entonces si mi auto es más grande, si mi coche es más grande, si mi casa, entonces no, financieramente no me conviene. Entonces, lo que nosotros intentamos explicar, digamos, y que quede claro en esta imagen, es que los activos, mientras más tenga, más dinero voy a generar todos los meses, más libertad financiera, menos estrés financiero, y con el pasivo pasa todo lo contrario. No es que esté mal, pero es importante entenderlo como para no caer en crisis financiera como muchas personas que tienen muchas tarjetas de crédito, muchos préstamos, un auto que quizás no pueden mantenerlo, y bueno, un montón de situaciones bastante difíciles. Exacto, digamos. exacto. Es un concepto teórico muy básico y que marca mucho la diferencia entre los distintos manejos del dinero. Y aquí a nosotros nos gusta presentar 3 ejemplos también de una teoría de finanzas personales, ¿sí? Un ejemplo que tiene que ver con los flujos, los distintos flujos de dinero como ejemplo, 3 situaciones bien marcadas, y el nivel de crecimiento de las distintas personas. En principio, puede haber un flujo de dinero insuficiente, donde, como ven aquí en el cuadro, una persona obtenga su ingreso de su empleo, de su sueldo,
y todo ese dinero que ingresa se va en gastos, en consumo, ¿no? Entonces, como ven aquí, como veíamos antes comparando con los estados, en este caso la persona tiene ingresos y lo gasta, e incluso a veces puede parecer, y en estos casos ahora que nos pasa a todos latinoamericanos y a nivel global de la inflación, puede ser que ese ingreso, ese sueldo, no alcance para cubrir los gastos, entonces en ese caso tenemos un flujo de dinero insuficiente. No me es suficiente con mi sueldo para cubrir mis gastos. Por otro lado, tenemos el flujo de dinero intermedio, donde una persona también puede recibir un empleo, un sueldo, un ingreso, puede pagar sus gastos, puede consumir y adicionalmente le puede sobrar algo de dinero, y ese sobrante, como ven ahí en la flecha, va al pasivo. Ahí es donde se empiezan a generar los problemas financieros, porque al sobrar dinero, la persona empieza a consumir, pero pasivos, empieza a adquirir pasivos, es decir, adquiere una hipoteca, adquiere un préstamo, adquiere tarjetas de crédito, un auto. Son todos bienes que uno no se da cuenta al no tener esa educación financiera, y lo que le generan en realidad es una esclavitud financiera, le generan parcelas o cuotas, le generan préstamos, ¿sí? Empiezan a aparecer los problemas, y es un flujo de dinero intermedio porque, como ven aquí, a nivel patrimonial no hay nada en el activo, pero sí hay pasivo, entonces nuestro patrimonio es negativo en realidad, ¿sí? Entonces ese es el flujo de dinero intermedio. Y el tercer flujo de dinero bien marcado, como para mostrar la teoría de finanzas personales, es el de la libertad financiera. ¿Qué quiere decir? Es cuando una persona apunta a construir una buena base sólida de activos, ¿sí? Y esos activos son los que le generan sus ingresos, ¿sí? Eso sería lo ideal, sería la situación ideal de unas finanzas personales sólidas, sanas y en crecimiento constante en el tiempo, que es lo que nosotros, como consultora en finanzas personales y como profesionales en el tema, buscamos que las personas alcancen, ¿no? Que tiendan hacia este concepto, porque cuanto más estén orientados hacia este concepto, más saludable van a estar sus finanzas. Entonces aquí, como ven en el cuadro, el estado de resultados va a ser positivo, y el estado de situación patrimonial, el patrimonio de la persona, también va a ser positivo porque tiene activos y no tiene pasivos. Y créanos, realmente aquí, dando una conclusión sobre estos flujos que son teóricos, créanos que en la práctica realmente la mayoría de nosotros, el 80%, empieza con un cash flow en donde nuestros ingresos y gastos están bien quizás, pero nuestro patrimonio parte solo de pasivos, no tenemos nada en el activo, entonces todo el tiempo vivimos para pagar esas cuentas y esos pasivos, y no tenemos nada de planificación de reservas de dinero, y no tenemos nada de planificación de activos, de ahorros, de negocios, de inversiones. Entonces, no es lo mismo un cash flow de una persona que tiene deudas y que no tiene una reserva y que no tiene negocios, ahorros, inversiones, que una persona que empieza a trabajar en sus finanzas personales y que empieza a construir este trabajo, ¿no? Son dos casos en la práctica súper distintos, y a todos, y todos pueden llegar, ¿no? Digamos, nosotros tenemos testimonios de personas de cualquier rama de formación y profesión que alcanzan esta libertad financiera y que realmente tienen cambios súper positivos en sus finanzas. Ahora, habiendo hecho esta presentación, esta introducción general al cash flow, les hacemos una pregunta, como para entender y que ustedes mismos puedan hacerse un diagnóstico general, ¿no? ¿Cuál de estos 5 cuadrantes, ingresos, gastos activo, pasivo o gastos futuros, ¿no? Que son los gastos que voy a tener a futuro, el ahorro que voy a tener para gastar en distintas cuestiones a futuro, cuál de estos 5 cuadrantes creen, si quieren contarnos en el chat, si alguien quiere responder, cuál de estos cuadrantes es su desafío en este momento? Puede ser el de ingresos, puede ser cualquiera de los 5, puede ser más de uno, puede ser los 5 y demás. Si alguien quiere contestarnos y... Claro, sí, si quieren ponernos en el chat. Ahí los vamos leyendo. Gracias ahí, Así Diego. vamos orientando también la charla para el tema Claro, en la medida que nos que vayan... crean conveniente. Exacto, Irse ahí al activo, perfecto, excelente, ahí tenemos para buenísimo. desarrollar. Tenemos material, tenemos... Eh, Diego, Entonces, activo de ingresos, Lisa al activo también, excelente. genial, El genial. activo es un cuadrante apasionante, que es donde se desarrolla el crecimiento patrimonial en el largo plazo, ¿no? Entonces, ahí obviamente ahora vamos a darles nuestra visión
en base a la experiencia práctica. A ver, esperamos algunas respuestas más si quieren, los Y que quieran abrir el chat, no sé cómo venimos, si tienen alguna duda, consulta, ahí nos interrumpen. muchas veces lo que suele pasar, ya que en este caso, siempre en cada webinar las respuestas son súper variadas en estos puntos, de ingresos, de gastos, de activos, de pasivos y demás, ¿no? Y está buenísimo. Lo que nosotros vamos a ir haciendo es, les vamos a ir dando herramientas, vimos que pusieron algunos ingresos también, vamos a ir dándole herramientas porque nosotros con Agustín siempre lo que destacamos es la importancia de llevar en forma sana y equilibrada los 5 cuadrantes, porque de nada sirve llegar al activo, tener un activo en crecimiento y después todo el flujo ese del activo, quizás digamos, tomo malas decisiones en gastos y tengo un estado de resultados en pérdida. Entonces, siempre es muy importante poder llevar un equilibrio general. Entonces, le vamos a ir dando herramientas para todos los cuadrantes, ¿está? Pero gracias por las respuestas y vamos a arrancar entonces Gracias. por el primero. En el primer cuadrante primero vamos a tocar quizás uno de los temas más teóricos, pero quédense tranquilos que después ya pasamos a ejemplos más prácticos y demás. En este primer cuadrante habíamos visto, estas son las distintas posibilidades de generación de ingresos, ¿no? Ahora, ¿cuál es una diferencia muy importante que se habla muchísimo en finanzas personales? Y es la diferencia entre un ingreso activo y un ingreso pasivo. ¿Por qué? Porque los ingresos activos, ¿qué son? Son ingresos que nosotros podemos tener en nuestra economía, en nuestras finanzas personales, pero son fruto de nuestro esfuerzo personal. En cambio, los ingresos pasivos son sin esfuerzo personal. Nosotros ponemos nuestro capital y obtenemos como resultado, ¿no? Ese tipo de ingresos. Un ejemplo de ingreso activo es el sueldo, el salario. Uno trabaja todo el mes o emprende y obtiene una ganancia, un sueldo, ¿no? Por ese trabajo que realizó de manera activa. Por otro lado, un ejemplo de ingreso pasivo puede ser el caso de una renta por un alquiler o los intereses por una inversión financiera, una colocación a plazo, etc. ¿Tá? Esto en términos generales. Ahora, para terminar con este tema teórico de ingresos y ya les vamos a dar un tip para mejorar ingresos bien puntual, les queremos remarcar esta diferencia, que es la diferencia entre un ingreso pasivo y los pasivos, porque acá muchas veces se confunde este tema, ¿no? Para nosotros es como el tema que más confunde muchas veces. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ingreso pasivo y pasivo? Que los ingresos pasivos son ingresos que se generan fruto del activo, fruto de nuestras inversiones, ¿no? En cambio, el pasivo es todo aquello que nos quita dinero de nuestro bolsillo, es decir, es todo aquello que tenemos que intentar ir eliminando, salvo algunas excepciones que ya vamos a ver, pero básicamente es lo que tenemos que intentar eliminar de nuestras finanzas personales o achicar lo máximo posible. ¿Está? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo final de las finanzas, de la planificación financiera? El objetivo final no va a ser simplemente acumular capital, acumular dinero, que está muy bien, digamos, pero nosotros lo que buscamos es que las personas alcancen la libertad financiera. ¿Y de qué se trata esta libertad financiera? ¿Cuándo alcanzamos este objetivo final de las finanzas personales? Esto se da cuando nuestros ingresos pasivos, ¿no?, superan, ¿qué cosa? Nuestros gastos actuales. Es decir, cuando nosotros invertimos, ¿no?, ya sea en una vivienda para ponerla al alquiler, en un departamento para alquilar, en una inversión financiera, y las ganancias, la renta que obtenemos por esas inversiones, nos generan unos ingresos pasivos más mayores a nuestros gastos que necesitamos para poder vivir. Entonces, no necesitamos trabajar activamente, ¿no?, para vivir mes a mes. De esa manera, llegando a ese objetivo final, decimos que alcanzamos la libertad financiera, ¿no? Y nosotros vemos que las personas que van transcurriendo este camino, siguiendo este proceso, no llegan de un día para otro a la libertad financiera. Es un esfuerzo muy grande y demás, pero cada mes van aumentando su grado de libertad financiera y es un proceso muy lindo porque no solo mejoran sus finanzas personales, sino también que esto genera mucho entusiasmo, les eleva la autoestima, un montón de cosas muy lindas. Así que como mensaje le queremos decir que si bien no es fácil,
estamos 100% convencidos que vale la pena y los invitamos a iniciar este camino para quien no conocía toda esta temática. Exacto, exacto, sí, sí, y me sumo rápidamente a algunas palabras con Manu que nosotros lo vemos día a día, que realmente las personas que empiezan a dedicar algunos minutos, algunos esfuerzos de su mes a mes, digamos, en entender cómo armar su presupuesto, su cash flow, cuáles son sus ingresos, sus gastos, o sea, se empiezan a dedicar, ¿no?, al tema, pueden ser unos minutos, media hora, una hora al mes, digamos, realmente los cambios son muy buenos, y lo que yo veo siempre, y le digo siempre a mi equipo de trabajo, a las personas que tengo a mis asesorados, de que nos cuesta tanto esfuerzo, digamos, estudiar 5 o 6 años para una carrera de grado, 2 o 3 años para un posgrado, emprender, trabajar, poner nuestros consultorios, tener nuestro sueldo, administrar nuestro tiempo con nuestra familia, nos cuesta tanto esfuerzo todo eso, generar esos ingresos, que también debemos, es realmente una responsabilidad personal y profesional, dedicarnos a entender cómo hacer para que ese ingreso nos rinda más, esté optimizado, nos sirva para generar reservas, nos sirva para multiplicar nuestro capital. Para nosotros es un área apasionante porque es lo que nos dedicamos con Manu hace mucho tiempo, decidimos trabajar de esto y porque aparte tiene una aplicación práctica en las personas espectacular, pero creo que cada uno como profesional debe, ¿no?, hacerse la pregunta de cómo está mi situación en general y qué objetivos tengo, ¿no? Realmente vale la pena en la práctica eh, dedicarse a este tema porque es súper de aplicación práctica. Totalmente. Y justo hablando de aplicación práctica, tenemos el primer tip de ingresos acá, que ¿de qué se trata? O sea, ¿cómo podemos aumentar los ingresos en el corto y largo plazo, ¿no? Esto es algo que lo pensamos mucho tiempo con Agus y dijimos, bueno, las personas que digamos, necesiten aumentar ingresos, ¿no? Que quieran mejorar este primer cuadrante, ¿cómo podrían hacer? Entonces, básicamente nosotros hacemos el siguiente análisis. Decimos, por un lado, ¿no?, que, digamos, una forma de aumentar ingresos es a través de la educación, a través de obtener mayores conocimientos y si prestamos un servicio o fabricamos un producto, poder generar, digamos, ese servicio o ese producto con mayor calidad, con mayor valor agregado, a un mayor precio potencialmente, y esto nos genera más ingresos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la otra forma, digamos? Nosotros digamos, la resumimos en la variable tiempo. ¿De qué se trata esto? Dentro del tiempo nosotros podemos gestionar nuestro tiempo para obtener más ingresos de tres maneras. La primera es trabajando más cantidad de horas. Básicamente es, yo tengo un trabajo, puedo pedir trabajar más horas en mi empresa o como independiente trabajar más cantidad de tiempo, digamos, atender más clientes y demás, ¿no? Pero requiere de esfuerzo y nuestro tiempo es limitado, pero es una forma inmediata quizás de generar potencialmente mayores ingresos. Performance o rendimiento, acá de qué se trata. Lo que nosotros vimos a lo largo de estos años con Agustín es que las personas que mejor performance o rendimiento tenían, mejor estado de salud tenían, ¿no?, tenían mejores resultados en sus trabajos, en sus emprendimientos y demás. ¿Por qué? Exacto. Porque lo que nosotros siempre recalcamos acá son tres cosas: el ejercicio, el descanso y la alimentación. Es decir, si uno se cuida en esas tres áreas, lo que probablemente logre es, en el tiempo de trabajo, hacer más, ¿no?, y tomar mejores decisiones. Entonces, en una semana esto no va a generar un impacto. Quizás sí, pero en un mes puede ser, pero en un año, en 5 años, la diferencia es impresionante, Sí, ¿está? sí, sí, es increíble. Acá tenemos seguramente profesionales del área de la salud que lo podrán corroborar, y nosotros lo vemos en la práctica, y bueno, personalmente también nos gusta hacerlo, que ustedes saben y se van a dar cuenta, y pruébenlo, que teniendo una semana de performance o rendimiento en donde tengamos hábitos de ejercicio saludable, alimentación saludable y descanso óptimo, nuestro cerebro rinde mejor, tomamos mejores decisiones, estamos más claros, tenemos mayor claridad, y eso hace directamente, o sea, parecería algo indirecto, porque no tiene nada que ver, que no está relacionado, pero realmente tiene un impacto directo en nuestras decisiones financieras, en nuestro menor nivel de consumo de estrés emocional y directamente en nuestras finanzas, ¿no?
Así es, y fíjense que los primeros dos puntos hablamos de más cantidad de horas, más cantidad de trabajo, ¿no? Y por último tenemos la gestión del tiempo, es decir, ese tiempo que ya estamos activos gestionándolo y demás, no se trata de hacer más, sino de hacer mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, y ahí va este tip de ingresos, cómo podemos mejorar la gestión del tiempo? Acá nosotros le queremos dejar estas sugerencias, que es un libro y un podcast, ¿no? Que esto no se preocupen que se los vamos a pasar tanto esta Exacto. presentación como al PowerPoint, digamos, con esta imagen, ¿no? Entonces, quien quiera leer un libro para adquirir herramientas o un podcast, escucharlo, para adquirir herramientas, ¿no? Lo puede hacer, que a nosotros nos parece fantástico estas dos herramientas. Les queremos dejar como mensaje que cualquier herramienta que ustedes puedan llegar a utilizar, ¿no? Que les mejore, no importa, 10, 15 minutos en el día, esos 10, 15 minutos a lo largo del tiempo, el impacto, siempre y cuando lo dediquemos a los ingresos, digamos, a generar más ingresos, el impacto en el mes o en el largo plazo es impresionante. Así que Exacto. los invitamos a ver y a ejecutar esta herramienta. ¿Tá? Vamos al segundo cuadrante de gastos. ¿Tá? Acá lo que tenemos es el funcionamiento del cerebro, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué gastamos y no invertimos, idea de las tres autopistas, decisiones racionales versus decisiones irracionales? Acá les comparto esta pantalla, a ver si lo pueden ver. Un momento, a ver, les pongo ahí, a ver si me dicen, a ver si pueden ver bien el pizarrón. Les quiero comentar este Y tema. ahí creo, Manu, que los que puedan, fíjense arriba, arriba a la derecha, que tienen una sección de view o de vista. Ahí deberían poner vista de speaker o de la persona que está hablando y no galería, por las dudas, para que puedan ver bien el pizarrón, porque está. Ahí estamos, gracias, Saúl. Acá básicamente lo que les queríamos comentar es cómo funciona el cerebro, cómo se desarrolló biológicamente nuestro cerebro a lo largo de cientos de miles de años. Nuestro cerebro, digamos, a lo largo de cientos de miles de años, lo que, digamos, cada pensamiento que genera nuestro cerebro genera como unos chispazos, que son unas conexiones neuronales, ¿no? Estas conexiones neuronales en este cerebro que vemos acá, ¿no? Van formando, digamos, como una especie de caminos, ¿no? Van formando como ciertos chispazos que se van conectando y formando como estos caminos. Entonces, hagamos una analogía un momento, ¿no? Con una ciudad. Supongamos que esto que ven acá es una ciudad. Y estos chispazos son como foquitos de luz que se van encendiendo y que crean estas formas de avenidas. Nuestro cerebro tiene como tres grandes avenidas, que son como tres surcos neuronales que se llaman, ¿no? Y nuestro cerebro, por naturaleza, es un ahorrador de energía. A nuestro cerebro lo que quiere es conservar energía. ¿Por qué? Porque el objetivo de nuestro cerebro es hacernos, ¿qué cosa? Sobrevivir. Nuestro cerebro dice, no gastes energía, porque hace cientos de miles de años atrás, si venía un tigre de dientes de sable o una tribu en la sabana africana, teníamos que conservar energía, porque quien no conservaba energía en esos momentos se moría. Entonces, nuestro cerebro quedó con esta forma, con esta estructura biológica, ¿no? En el siglo XXI, en el mundo actual, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? Que tenemos que tomar decisiones económicas, decisiones financieras con este cerebro. Entonces, quizás en este momento se estén preguntando, bueno, pero ¿y qué tiene que ver esto con la finanza? Está bien, yo conservo energía para sobrevivir, pero ¿y qué impacto tiene en mi cuadrante de gastos, en mis finanzas? Y fíjense, se los explico con el siguiente ejemplo. Supongamos que ustedes quieren comprarse un equipo de música, ¿no? Un equipo de audio. Uno solamente hoy en día tiene que tocar un solo botón, no hace falta hacer ningún tipo de esfuerzo, toca un solo botón y al otro día nos llega el equipo de música, nuestros familiares, amigos nos felicitan, se ponen contentos porque adquirimos, ¿no?, ese equipo de música y tuvimos que hacer solo un clic y ya tenemos, no importa si nos tenemos que endeudar, si tenemos el dinero o no, ese equipo está. Ahora, ustedes piensan que
en el mundo de las inversiones pasa lo mismo, que yo aprieto un botón y ya está, y mi dinero está rindiendo al máximo con el menor riesgo. Por supuesto que esto no es así. Al cerebro humano no le gusta pensar hacia adelante, porque esto requiere de mucho consumo de energía. Entonces, nuestro cerebro dice, disfruta la vida hoy. Hoy sobreviviste, ya lograste tu objetivo. Entonces, mañana repetí todo lo que estás haciendo. Andá por el mismo camino, come de la misma manera, con las mismas, sentate en el mismo lugar. Somos animales de costumbre justamente por eso, porque de esa forma nos optimizamos. Y ahora vamos a la segunda cuestión, que son las decisiones que tomamos. Tenemos decisiones racionales. ¿De qué se trata esto de decisiones racionales? Las decisiones racionales son las decisiones que tomamos de manera objetiva, en frío, porque nos conviene y demás, ¿no? Hasta hace unos 40 años atrás, creíamos que nosotros tomábamos decisiones, ¿de qué manera? 100% racionales, ¿no? En estas últimas décadas, fruto, gracias, digamos, al desarrollo de ciertos instrumentos tecnológicos, ¿no? Como resonadores magnéticos funcionales, etc., se demostró que los seres humanos no tomamos decisiones 100% racionales. Ahora, les hago una pregunta, quien quiera puede responder también en el chat, ¿no? De las decisiones que tomamos en el día, ¿qué cantidad creen que son racionales o qué cantidad creen que son irracionales? Más impulsivas, más por una tentación, más emocionales. Este porcentaje, ¿cuál creen que es? 50 y 50, 70-30. Si alguien se anima a responder, pueden poner lo que ustedes quieran. 99% racional. Bueno, Está Diego, bien. acá te voy a... Gracias, Diego. Gracias por tu respuesta. Acá te voy a sorprender, Diego, entonces con la siguiente respuesta. Se demostró que menos del 10% de las decisiones que tomamos en el día son racionales y más del 90% son irracionales, emocionales o impulsivas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros creemos que estamos tomando una decisión racional, ¿no? Decimos no, porque yo me quería comprar el último celular, pero fíjate que me reconviene porque estaba a re buen precio y tenía una promoción de no sé qué. Y en realidad lo que hacemos, y esto está demostrado en neurofinanzas, digamos, lo que hacemos es tomamos decisiones emocionales porque vimos la propaganda con una persona con una sonrisa porque tenía el último celular, ¿no? Entonces tomamos decisiones emocionales, pero que luego justificamos racionalmente. Decimos, no, este es un buen momento para cambiar el teléfono porque el mío ya la batería no está funcionando muy bien, o porque me lo merezco, o por distintas razones que vamos poniendo justificaciones racionales a esa decisión que en la mayoría de los casos es irracional. Entonces, nosotros en este cuadrante de gastos les queremos dejar este mensaje bien claro. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos cómo tomamos decisiones como consumidores, lo que nos va a pasar es que siempre, siempre vamos a gastar mucho más de lo que podemos. Siempre vamos a estar pensando en el próximo consumo, ¿no? Y no realmente de manera racional, ¿tá? ¿Qué es lo que nos conviene? Entonces, nosotros acá lo que les queremos ir en el cuadrante de gastos es, por favor, armen su presupuesto cada mes. Por favor, definan sus ingresos, sus gastos, su estado de resultados en el mes, para luego no caer en la tentación de estas decisiones emocionales, ¿tá? Y vivir de acuerdo a las posibilidades, básicamente, ¿tá? Así que ahora vamos entonces rápidamente, pasamos al siguiente cuadrante, así llegamos bien a término con el final del webinar. En el pasivo decíamos que teníamos préstamos, tarjeta de crédito, auto, casa. Acá básicamente lo que le queremos es pasar unos tips bien cortitos, rápidos, pero que vemos en la práctica que tienen muy buen resultado, que son estos 4.
Hay muchísimos, hay un montón de bibliografía, pero con Agustín seleccionamos estos tips porque la verdad que nos parecieron que realmente son muy efectivos y que se pueden implementar hoy mismo, digamos. Primero, el primero de estos tips o sugerencias es buscar caminos alternativos al endeudamiento. Muchas veces vemos que las personas que, digamos, que conocemos, que asesoramos, vienen con niveles de ansiedad muchas veces muy elevados, vienen muy estresados, muy desgastados por situaciones financieras de consumo, ¿no? Y todo el tiempo pasan por los mismos comercios, por los mismos lugares y tienen ese círculo vicioso del consumo. Entonces, una recomendación muy simple es buscar caminos alternativos a ese endeudamiento. Como por ejemplo puede ser, ¿qué cosa? Salir a correr, meditar, rezar, juntarse a conversar con amigos, todo aquello que a cada uno de ustedes les baje los niveles de ansiedad y que los haga salir de ese mundo de consumo ilimitado, todo es bienvenido y todo les puede llegar a servir como herramienta, ¿no? Para no caer en pasivos innecesarios, básicamente. Como punto número 2, desconfíe de los avisos publicitarios. Todo esto que les contábamos de las decisiones emocionales, irracionales, impulsivas, ¿quién lo conoce? Los departamentos de marketing de las empresas, la industria del marketing. Entonces, la industria del marketing cada vez está mejor desarrollada y las empresas, no sé, Coca-Cola, no te dice, tomate una Coca-Cola para, no sé, para terminar con tu sed. Coca-Cola te dice, Coca-Cola es felicidad, ¿no? Digamos, hay ciertos eslogan y ciertas cosas que nos quieren hacer creer, ¿no? Que están muy bien pensadas para que uno tome esas decisiones impulsivas, emocionales, y que gaste sin parar, ¿tá? Así que por favor, mucho cuidado con los avisos publicitarios. En tercer lugar, esta es la sugerencia que parece más simple de todas, que es dejar las tarjetas de crédito en su casa. Pero créannos que en la práctica este es el punto más difícil. Generalmente cuando las personas bajan los niveles de deuda, llegan al objetivo del pasivo, se desendeudan y demás, y les decimos, bueno, ahora saca tu tarjeta de tu billetera, de tu cartera, como para no caer en ciertas tentaciones. Las personas vuelven a los 2 meses y nos dicen, no la saqué de la billetera, de la cartera, pero no estoy gastando más. ¿Viste? Les cuesta deshacerse, desprenderse de las tarjetas y realmente es un paso enorme poder sacarla de la cartera, de la billetera para, digamos, no caer en tentaciones, básicamente. Por último, la última sugerencia de aplicación práctica es jamás abonar el pago mínimo del resumen de las tarjetas, porque esto es lo que genera muchas veces las grandes crisis financieras, ¿no? Pago el mínimo y a partir, digamos, el monto que no pagué, empiezan a correr intereses y se va acumulando, como nosotros le llamamos con Agustín, una pelota de nieve, que Exacto. muchas veces genera situaciones, pero dificilísimas, que hemos vivido con clientes que la verdad que muy angustiantes y, bueno, tienen este punto de partida, ¿no? De empezar no a pagar el total, sino el mínimo, ¿tá? Exacto. Excelente. Vamos a gastos futuros, ahí Au, si querés. Sí, claro, Manu, por supuesto. Gastos futuros. Aquí para ir terminando el cash flow. ¿Qué son los gastos futuros? Nosotros con Manu lo que hicimos en la aplicación práctica del día a día de todos los casos que veíamos de profesionales es poner este cuadro, agregar este cuadro, además de saber cuáles son nuestros ingresos y nuestros gastos. Una vez que nos sobra dinero allí, luego pasamos a la parte patrimonial de activos y pasivos, ¿sí? Empezamos a trabajar en las deudas de las personas, baja ese nivel de deuda. Entonces lo que sucede es que va sobrando dinero, entonces nuestra economía es de alguna manera superavitaria, si se puede decir, si nos genera flujos de dinero sobrante. No tenemos deudas, ahí ya bajamos el estrés, digamos, y bajamos los gastos, nos sobra más dinero, pero luego lo que sucede es que no tenemos el hábito de ese dinero reservarlo para proyectos futuros, ¿sí? Para gastos que ya sabemos que vamos a tener en un futuro. Entonces, lo que nosotros hacemos o les sugerimos que puedan hacer y empezar a tener en cuenta es el cuadrante de gastos futuros, que tiene que ver con cuáles van a ser mis gastos, con un hábito sano de planificación en finanzas personales, de sentarme y entender cuáles son mis gastos futuros en dos tipos de gastos.
los gastos imprevistos y los gastos previstos. ¿Sí? Los gastos imprevistos van a tener que ver con todos aquellos gastos que van a un fondo de emergencia, ¿sí? Una reserva que todo el mundo necesita, independientemente de su relación, por ejemplo, de su estructura familiar, si es soltero, si es pareja, si es familia o no. Todos necesitamos una reserva, ¿sí? Para imprevistos, porque siempre suceden imprevistos en todos los casos. Y también para gastos previstos. En este caso es una decisión súper acertada, inteligente, muy precavida, muy para los contadores me van a entender de previsión o de provisionar, de adelantarnos a cuáles son los gastos que yo voy a tener en un futuro. ¿Sí? Tiene que ver con proyectos personales, tiene que ver con viajes, con estudios, con arreglos o mantenimiento o compras de mi casa o del auto, que siempre están, en todas las finanzas están. Se me rompe algo de mi casa, se me rompe el auto, tengo que hacerle el servicio de mantenimiento, tengo mis vacaciones. Todo eso va a ir a parar a la planificación de gastos futuros y es un hábito súper sano que les recomendamos que tengan en cuenta. Y en los casos prácticos que vemos, la evolución de esas personas es totalmente distinta. Aquí hay una frase que ponemos que dice, hay personas que tienen gran capacidad de ahorro, pero finalmente lo gastan. ¿Por qué? Porque lo que sucede que vemos en la realidad, en la práctica, es que hay sobrante de dinero en las personas, ¿sí? Quizás pasa todo un año, empiezan a ahorrar dinero y llega fin de año y se los gastan en unas vacaciones, ¿sí? O en un cambio del carro o del automóvil, ¿sí? O en un proyecto, o en ropa, o en consumos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que las personas puedan crecer patrimonialmente, no que puedan ahorrar pero consumir. Entonces, identificar cuáles son mis gastos futuros y separarlos del resto de mis finanzas es un hábito que nos va a permitir encasillar, ¿sí? mis finanzas y decir, bueno, esto es activo, esto es pasivo, esto es gasto futuro, ya lo reservo como una reserva de emergencia y para mis gastos, y ya sé que el destino de ese dinero va a ser un gasto, ¿sí? Se va a consumir. Entonces, todo el resto de lo que queda una vez que separamos para eso, todo el resto que se va generando va a ir directamente al activo, ¿sí? Es algo súper difícil de empezar a hacer, pero créanos, para mí es uno de los cuadrantes más importantes porque la persona que logra reservar todo el total de sus gastos futuros planificados tiene el 90% de la libertad financiera asegurada, porque todo lo que después sobra, cuando las finanzas ya están en orden, sobra dinero, no hay deudas, ya tengo una reserva, una espalda financiera, estoy tranquilo para eso reservada, todo lo que resta después es ir a trabajar en el activo. Y una vez que la persona entra en el activo, en los ahorros, negocios o inversiones, la visión del profesional cambia totalmente. Todo está orientado a decir, bueno, ¿qué negocio puedo hacer? ¿Qué inversión puedo hacer? Entonces ahí se empieza a transformar de alguna manera el cash flow en un circuito virtuoso, ¿no? Porque todos los meses ese activo me genera más dinero, me sobra más dinero por mes y construyo más activo, ¿no? Entonces, por eso les recomendamos que puedan determinar cuál es su planificación de gastos futuros, y aquí les vamos a dejar un tip súper concreto para armar su fondo para imprevistos. Siempre nos preguntan, bueno, excelente, ¿y cuál podría ser un monto, ¿sí? Estimado de un fondo para imprevistos, una reserva para emergencias que todos deberíamos tener? Aquí, en base a la experiencia práctica, deberíamos reunir una suma de dinero para esas emergencias que puedan surgir en un futuro, aproximadamente un equivalente al gasto mensual que tenemos, nuestros gastos mensuales, determinar nuestro presupuesto y multiplicarlo entre 3 y 12 veces o 12 meses. ¿Por qué? Porque esto va a depender justamente de cada caso, de si una persona tiene un sueldo fijo y digamos, un sueldo seguro, ¿no? Una situación segura, o quizás una persona que cuenta con ingresos variables, tiene su consultorio, sus pacientes, sus clientes, o emprende, o está emprendiendo, entonces ahí va a necesitar una reserva más fuerte, ¿sí? No es lo mismo una persona que está soltera y que puede arriesgar mucho más, que una persona que tiene una familia con 2 o 3 hijos, que necesita una base más fuerte de reserva para imprevistos. Entonces, pero básicamente tomando la estructura de gastos mensuales y multiplicando por entre 3, 6 o 9, 12 meses, con eso la persona ya se asegura de que tiene una espalda financiera razonable y óptima como para luego pasar a la siguiente etapa de crecimiento patrimonial. Excelente. Y justamente esa siguiente etapa, ese siguiente paso, es el activo. Es como el último paso de todo el proceso. Entonces, fíjense la importancia de poder realmente tomar una decisión y no caer en esa cuestión emocional impulsiva de decir, tengo ahorros acá en el activo que finalmente terminan siendo un gasto.
digamos, el cuadrante de gastos futuros nos va a permitir justamente eso, poder tomar conciencia y decir, lo que está en gastos futuros va a terminar siendo un consumo, un gasto. Y lo que va al activo va a terminar siendo, ahora vamos a ver qué, ¿no? Pero básicamente lo que me va a generar es más libertad financiera, más flujo de dinero todos los meses. Pasando entonces al activo, decimos que era, ¿qué cosa? Todo aquello que nos generaba un ingreso de dinero al bolsillo. Los distintos ejemplos: plazo fijo, un coche, un taxi, un remis, un departamento al alquiler, una cochera también que alquile, o acciones, o distintos tipos de activos financieros. Ahora lo vamos a ver más a detalle, ¿no? Lo que en este último cuadrante, lo que nosotros nos dimos cuenta con Agustín fue que veníamos ya hace unos 20 años desde los primeros libros que hemos visto de educación financiera, que nos metieron en este mundo tan apasionante. Nos dimos cuenta de que de alguna manera cuando uno llegaba al activo estaba como todo muy desordenado, como que había libros que te hablaban de distintas temáticas y demás, pero muchas veces cuando uno quiere organizar su activo, decir, bueno, listo, tengo este dinero, ¿cómo lo puedo gestionar? ¿Cómo lo tengo? ¿Qué pasos tengo que seguir si quiero sacar el mayor provecho, el mayor rendimiento a ese capital, a ese ahorro que destino al activo? Entonces, nosotros con Agus lo que creamos fue una metodología. Ahora, ¿qué nombre le pusimos? ¿Cómo llamamos a esta metodología? La denominamos método ANI. ¿Por qué método ANI? Porque se basa en estas 3 etapas, digamos, en ahorros, ¿no? O sea, destinar ese primer capital, ese primer cash al cuadrante del activo, y luego negocios o emprendimientos o el consultorio, ¿no? Y por último, las inversiones, que ahora vamos a ver un poco cómo se distribuyen, cómo se dividen y demás. Pero es importante entender esto porque muchas veces yo digo, bueno, yo tengo capital, ¿no? Tengo estos ahorros que quiero invertir. Y muchas veces quiero pasar estos ahorros del activo a las inversiones, ¿no? Al mercado de capitales, al mercado inmobiliario, etc. ¿Y qué pasa? Normalmente o históricamente uno puede obtener cierta rentabilidad, cierta ganancia de las inversiones que pueden girar en torno al 5% anual, 10% anual, los mejores inversores de mercado un 20% anual, etcétera, ¿no? Pero más o menos la rentabilidad va por ahí. Pero ¿qué pasa? Nosotros, estudiando los casos de las personas que alcanzaron grandes patrimonios, nos dimos cuenta de que pasaron de esta etapa de ahorros a la creación de negocios, a la creación de empresas. Entonces, estos negocios, estas empresas generan mucho flujo de capital con rentabilidades muchas veces muchísimo más elevadas. Yo compro un marcador y lo vendo al 50% más o al 70% de rentabilidad en la compra-venta de un marcador, que me puedo demorar un día en aumentar esa rentabilidad. En cambio, en inversiones esto no sucede, digamos. Quizás es un camino mucho más largo, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que en negocios, emprendimientos, la gestión que nosotros hacemos es activa. Nosotros tenemos que trabajar activamente para poder conseguir, digamos, que ese negocio funcione. En cambio, en el mundo de las inversiones es ingreso pasivo, es decir, yo pongo mi capital y espero la rentabilidad, ¿tá? Entonces, acá hay una frase de Henry Ford que afirmaba: tanto si crees que puedes como si piensas que no puedes, en ambos casos tendrás razón. A nosotros nos gusta muchísimo esta frase en este momento. ¿Por qué? Y porque muchas veces es difícil llegar a este cuadrante del activo, es difícil mantener este ahorro por fuera de los gastos futuros, ¿no? Este ahorro como patrimonio de largo plazo. Luego es difícil generar un emprendimiento, un negocio. Y por último, gestionar mi cartera de inversiones. O sea, es realmente un proceso que no es simple, ¿no? Pero por eso les ponemos esta frase: tanto si crees que puedes como si piensas que no puedes, en ambos casos tendrás razón. Nosotros siempre les sugerimos, les proponemos abrir esa puerta y pensar, bueno, dale, voy a poder, vamos a ver hasta dónde llego, ¿tá? Porque creyendo que uno puede, no es que me aseguro el éxito, pero si creo que no puedo, tengo asegurado el fracaso, ¿tá? Entonces, empecemos, los invitamos a creer que vamos a poder gestionar este activo, ¿tá? En cuanto a las inversiones, algunos nos dicen, nos suele pasar de que mucha gente nos dice, me sobra dinero, ¿en qué puedo invertir? Y lo que nosotros
la respuesta que le queremos dar es, depende si estás en ahorros, en negocios, si tenés un emprendimiento, un consultorio, un estudio o no. Depende si ya, digamos, estás en el mercado de capitales, ya estás invirtiendo, depende de tu edad y un montón de cosas más. O sea, no es algo, depende cómo estén tus pasivos, tus gastos futuros, pero muchas veces cuando nos hacen esta pregunta, realmente nos es muy difícil responderle porque generalmente una persona no sabe qué es un pasivo, cómo funciona el cuadrante de gastos futuros, el del activo, no es tan simple, ¿tá? Pero el análisis que tienen que hacer es decir, en qué, o sea, cómo está mi cash flow completo, cómo está mi pasivo, cómo están mis gastos futuros y cómo está mi activo. Y dentro de mi activo, ¿en qué etapa me encuentro? ¿Qué experiencia tengo? ¿Qué conocimientos tengo? ¿Tá? Ese es el trabajo que hay que hacer, digamos. Exacto. Ahora, dentro de los tipos de inversiones, ¿no? del armado de la cartera de inversión y demás, nosotros le queremos dejar esta imagen, ¿no? Que básicamente lo que hace es dividir diferentes formas o diferentes tipos de inversiones, ¿no? Dentro de lo que es, por ejemplo, el mundo financiero, tenemos el plazo fijo, las acciones, los bonos, los fondos cotizados, opciones financieras, fondos comunes de inversión, ahora muy de moda las criptomonedas, que ahora están cayendo mucho esta semana. Hay un montón, digamos, de alternativas, ¿no? de inversión acá en el mundo financiero. Nosotros siempre lo que sugerimos es elegir alguna, decir, bueno, mirá, voy a empezar por acciones. Bueno, me meto en acciones o me meto en fondos comunes de inversión y empiezo a estudiar el tema y empiezo a poner poco capital. Entonces, voy transcurriendo, digamos, un proceso de aprendizaje, ¿no? Que me va a permitir, al principio, no arriesgar dinero, digamos, que en cuanto no tengo los conocimientos, quizás estoy tomando demasiado riesgo que al principio el inversor no lo conoce, ¿tá? Entonces, ese es el primer mercado. Después tenemos, dentro de lo que es real estate, es todo lo que tiene que ver con propiedades. Casas, departamentos, cocheras, campos, terrenos, etcétera, pero siempre y cuando me generen un flujo de ingresos. Luego tenemos franquicias o negocios y por último los royalties o los derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, si yo escribo un libro o grabo una canción musical y patento y registro, ¿no? Por tener el registro puedo obtener estos royalties, ¿no? O estos derechos de propiedad intelectual. Entonces, esta es una imagen que nosotros les queremos dejar como para que uno entienda cuando llegó al final de todo este proceso hermoso, que la verdad que es muy lindo, ¿no? Cuando llegó al final, ¿cuáles son las opciones más conocidas o más básicas por las cuales uno podría comenzar? Y acá vamos con la pregunta que siempre nos dicen es, bueno, ¿y por cuál puedo comenzar? Y obviamente va a depender de cada persona, de cada momento, de la edad, de un montón de cuestiones, pero nosotros el mensaje que les queremos dejar acá en este webinar que ya está terminando es invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios. Siempre empezar por la formación, por la educación. Esperamos que este sea para quienes no conocían este mundo de las finanzas personales, que este sea su punto de partida, que este no sea su final. Que digan, bueno, a partir de ahora empezamos un proceso de conocimientos, de experiencia, y ahí sí le agrego el capital, ¿no? A esos conocimientos y experiencia. Exacto, sí, sí, sí. Y aquí ya llegamos a las conclusiones, ya terminamos, queda muy poco, así que muchas gracias por la participación. Vamos entonces a los dos puntitos rápidos finales, y con esto ya cerramos. ¿Qué porcentaje vamos a destinar a cada cuadrante, ¿no? De los ingresos? ¿Cuánto puedo destinar a cada cuadrante? Y por último, un tip final. Entonces, ¿qué porcentaje puedo destinar a cada cuadrante? Al principio, lo que nos va a pasar es que vamos a tener nuestro flujo de caja, ingresos menos gastos, en nuestro estado de resultados vamos a tener el flujo, y lo que vamos a hacer es dividir ese flujo en estos tres cuadrantes: pasivo, gastos futuros y el activo. Vamos a tener que tomar esa decisión según nuestro momento, nuestro estatus inicial en este caso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al principio es un proceso que quizás puede ser un poquito más lento los primeros meses, las primeras semanas, pero lo que nosotros vemos es que una vez que las personas alcanzan los objetivos del pasivo y de gastos futuros, luego todo ese porcentaje
va destinado al activo, va destinado 100% al activo, como ahorro, como negocio, como emprendimiento o a los distintos mercados a través de los cuales uno puede invertir. Y créannos que acá cambian las reglas del juego. Cuando uno llega a este punto, por más pequeño que sea el capital, pero que puede destinar en el largo plazo de manera continua, ahí, digamos, cambia todo, digamos. Es totalmente diferente lo que pasa en la mente de las personas, en los hábitos de las personas, ¿tá? Así que los animamos a llegar hasta este punto y a tener todo su cash flow, toda su situación financiera bien completa, bien armada, porque la verdad es que vale la pena. Ahora, acá les queremos dar un tip final, que es cada cuánto, digamos, la periodicidad en el armado de cash flow. Esta es una pregunta que nos hacen muchísimo. Bueno, ¿y cada cuánto tengo que armar mi cash flow? ¿Cada cuánto me siento a armar un Excel o una hoja, lo que a ustedes les quede mejor, ¿no? Básicamente la respuesta que nosotros damos como sugerencia en este punto es una vez por mes. Es decir, mínimamente una vez por mes definir cuál va a ser nuestro ingreso, nuestro gasto y cómo vamos a manejar los objetivos de ese flujo de caja que vamos teniendo cada mes. Ahora, lo más importante, les pedimos por favor en este punto que presten mucha atención, que es, por favor, armen el cash flow antes de que el dinero les ingrese en el bolsillo. Porque si el dinero les ingresa en el bolsillo y no tienen bien armado el cash flow, bien presupuestado sus cuadrantes en cada mes, lo que va a pasar es que normalmente se lo van a terminar gastando o tomando decisiones emocionales impulsivas, ¿no? En cosas que quizás muchas veces no son tan necesarias y bueno, y esto puede generar muchos problemas en el largo plazo en el punto de vista de las finanzas. Entonces, para cerrar, ¿qué vimos en este webinar? Un poco hablamos de el concepto de este mundo de las finanzas personales, vimos un poco cuál es la herramienta, ¿no? Que se llama cash flow con metodología de los 5 cuadrantes. Fuimos viendo los flujos de dinero, insuficiente, intermedio, libertad financiera, cuál es el objetivo final, ¿no? Justamente la libertad financiera. Vimos tips de ingresos, tips de gastos futuros, cómo gestionar, cómo sacarle la mayor rentabilidad posible al activo a través de esta metodología, ¿no? Después, cuáles son los flujos de ingresos destinados a cada cuadrante, los distintos tipos de inversiones, tips de pasivos y por último, esta conclusión final para terminar, digamos, de la periodicidad en el armado del cash flow. Esperamos haberles agregado valor, que quizás muchos conocían algunos temas, quizás no, para nosotros son súper importantes. Les termino con esta imagen diciéndoles que nosotros, como trabajamos, tenemos un programa de expansión financiera que básicamente lo que hacemos es direccionar y acompañar a las personas. Para quienes quieran, ¿no? Este direccionamiento, que quieran ayuda o necesiten ayuda, ¿no? como un coach financiero diario, digamos, nos pueden preguntar, les vamos a mandar esta información a quien quiera, ¿no? Y quienes decidan hacerlo por su parte, les deseamos el mayor de los éxitos. Y si quieren trabajar en conjunto, estaremos encantados, digamos, de hacerlo. Les agradecemos muchísimo por su tiempo. Abrimos, si quieren, abrir sus cámaras, sus micrófonos. Fue un placer para nosotros haber brindado este nuevo webinar. Si quieren abrir sus cámaras o sus micrófonos para comentar algo o a través del chat, los escuchamos. Así que muchísimas gracias. Gracias de verdad a todos por la participación, por la atención, por el respeto. Como decía Manu, para nosotros este es un tema apasionante, nos dedicamos a esto hace muchísimo tiempo. Nacimos aquí en Argentina, pero abrimos nuestros servicios a Latinoamérica hace un par de años y realmente es un placer trabajar con profesionales de distintas áreas, pero vemos que las temáticas en este tema son súper